doctor Baruch, doctora Flori María Mesa, representantes de organizaciones de la sociedad civil, queridos colegas, amigos y amigas. Yo también voy a leer, lo lamento, pero es demasiado complicado para hablarlo así de forma libre, y también pido su paciencia porque no es tan corto el texto, y quisiera concentrarme a reparaciones. Hemos concretado un poco los objetos de nuestra discusión. Empezamos con la liberación universal, con el sistema de normas internacionales de derechos humanos. Nos hemos acercado al tema de justicia, verdad, justicia y reparación de las víctimas. Entonces mi presentación va hacia las reparaciones en especial. Yo quiero agradecer la invitación para presentar nuestro espacio, y obviamente es un gusto para mí estar aquí con ustedes para compartir sobre los derechos de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y defender el derecho a una reparación integral en el marco de los estándares internacionales de la justicia transicional. Las experiencias en varios países no solo han enriquecido la práctica de la teoría de la justicia transicional, pero también mostró patrones de obstáculos políticos y del ámbito legal y jurídico en su implementación. De igual manera, la sociedad en su conjunto debe estar informada y positiva sobre un proceso de esta importancia. El hecho de que hablamos sobre eventos que en Uruguay hoy están más de 33 años en el pasado y todavía forman parte de la agenda de derechos humanos en el país, muestra que el proceso está más allá de transición de la dictadura a gobiernos democráticos y constituye lamentablemente parte de la agenda pendiente de los derechos humanos en Uruguay. Esto es así porque las obligaciones del Estado en esta materia y los derechos legítimos de las víctimas no están expirando de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Para darle cara humana a la teoría, la violación de los derechos fundamentales resulta demoledora para las víctimas. Sus repercusiones son duraderas y afectan a otras personas, incluso a otras generaciones, como ya fue dicho. El hecho de que no se apliquen medidas que mitiguen las consecuencias de las violaciones, aunque nunca neutralicen del todo, tiene efectos graves en personas y colectividades, además de constituir un incumplimiento con la obligación jurídica. Como sucede con otras medidas de justicia de transición, con las reparaciones, las víctimas logran que se reconozca su condición de tales y, lo que es más importante, su condición de titulares de derechos. Las reparaciones también pueden promover la confianza en las instituciones, contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y estimular la reconciliación. El hecho de que estos objetivos del elemento de la reparación coincidan con los del elemento de la verdad, justicia y garantía de no repetición es uno de los argumentos que sustentan la aplicación de un enfoque integral de reparación. Como resultado del proceso normativo internacional, el fundamento jurídico internacional de derecho a interponer recursos y obtener reparación quedó firmemente consagrado en el complejo cuerpo de instrumentos de derechos humanos internacionales hoy día ampliamente adoptado por los Estados. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. En adelante los llaman los principios del año 2005. Fecha desde la cual han contribuido a que se comprenda mejor el derecho a la reparación y a orientar la labor en este ámbito. En los principios de 2005 se mencionan las 5 formas siguientes de reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Dando cuenta de la noción holística de la justicia de transición que ha adoptado el sistema de Naciones Unidas. ¿Cuáles violaciones de los derechos humanos deben ser objetos de reparación? Esa pregunta hago a la luz de las leyes que Uruguay ha emitido a ese respecto. Y respondo con una palabra: todas.
En general, los programas de reparación han establecido criterios o requisitos para acceder a ella, razón por la cual los programas deben exponer los motivos para hacer la selección y así dar lugar a un cuestionamiento público sobre las exclusiones. Quisiera destacar que las víctimas deben tener espacio para opinar y participar sobre esos asuntos. También es importante tener presente que ciertas exclusiones contravienen obligaciones jurídicas específicas y también principios generales como la igualdad de trato, restando legitimidad a la labor. Por ejemplo, excluir la violencia sexual del programa de reparación o establecer condiciones de duración de violación de la violación respectiva constituirían discriminaciones arbitrarias. Por otra parte, este tipo de exclusiones han significado que se perpetúe en el tiempo la presión social y política para lograr su atención efectiva. ¿Qué tipo de reparación debe ofrecer el Estado? El deber del Estado consiste en disponer una reparación adecuada, efectiva, rápida del daño sufrido. El derecho internacional deja cierto margen para la constatación de acuerdos con respecto al gran número de reparaciones que es necesario atender en casos masivos. Sin embargo, se sigue exigiendo, como se resume en los principios básicos, la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido. En el contexto de la justicia de transición, entendida como una política integral para reparar violaciones masivas, los objetivos de los programas de reparación consisten en proporcionar reconocimiento a las víctimas, no solo como víctimas, sino en primer lugar como titulares de derechos, y fomentar la confianza en las instituciones que cometieron abusos en contra de las víctimas y no las protegieron. Reparación no es solo el elemento monetario, sino también incluye medidas de atención a la situación específica de salud física y mental de las víctimas de la tortura, por ejemplo, medidas simbólicas y morales, medidas de atención a sus familias en cuanto a educación y apoyo a los hijos, esposas, esposos, viudos y viudas. La obligación de respetar y asegurar que se respeten y se apliquen las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos, emana de los tratados de que el Estado es parte, el derecho internacional consuetudinario y el derecho interno de cada Estado. Quiero hablar sobre el alcance de la obligación. La obligación comprende, entre otras cosas, el deber de adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones. Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno internacional. Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quien resulte ser en definitivo el responsable de la violación, y proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluida la reparación. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena, efectiva, según se indica en los principios 19 a 23 de los principios del 2005. En las formas siguientes, la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales o a la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. La indemnización ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos.
tales como los siguientes: el daño físico-mental, la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, los daños materiales, la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, los perjuicios morales, los gastos de asistencia jurídica o de expertos mediante medicamentos, servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. La rehabilitación ha de incluir la atención médica, psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o a impedir que se produzcan nuevas violaciones. La búsqueda de las personas desaparecidas, las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima, o las prácticas culturales de la familia y comunidad. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones. Conmemoraciones y homenajes a las víctimas, la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de los derechos humanos, así como en el material didáctico a todos los niveles. Quiero hablar sobre las exclusiones y la selectividad, algunos problemas que encontramos en la legislación uruguaya actual. Hemos hecho un análisis muy a detalle que podemos distribuir luego a través del correo electrónico. Todas las políticas de reparación afrontan el desafío de asegurar que se remedien las más amplias categorías posibles de violaciones, sin diluir los beneficios hasta el punto de que estos llegan a ser totalmente irrelevantes. Por otra parte, la selección de categorías de casos que cubriría el programa de reparación debe ser razonable y justa. A la fecha, este problema persiste, haciendo cada vez más urgente una reforma legal que permita armonizar las disposiciones internas con los estándares de los derechos humanos internacionales. En las normas reparatorias vigentes en Uruguay, existen exclusiones y limitaciones que no se encuentran sustentadas en razones legítimas, lo cual genera inequidades evidentes y que deja sin protección a las víctimas de violaciones basadas en los derechos humanos. Punto primero. Respecto a las reparaciones a víctimas de lesiones físicas, solo acceden a la indemnización las de entidad extrema y se interpreta como lesión gravísima lo que establece el Código Penal en el artículo 318. Punto 2. No se consideran afectaciones psicológicas y se excluyen las lesiones derivadas de actos de violencia sexual. 3. Se exige la prolongación por un determinado lapso de tiempo de una violación de derechos humanos a los efectos de habilitar un derecho reparatorio. 4. Se restringe el alcance de la reparación en salud en forma gratuita y vitalicia a las personas que hubiesen permanecido, y cito, detenidas por más de 6 meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sufrido lesiones gravísimas, o que siendo niñas hayan permanecido en cautiverio, excluyendo otros colectivos de víctimas sin fundamento. La ley número 1833 otorga pago de jubilación y pensión, posibilita reparar aspectos de la seguridad social, pero desvirtúa la naturaleza de una indemnización reparatoria. De los exiliados se excluye a los retornados luego del año de 1995. De los detenidos se excluye a los del periodo de quiebra institucional entre junio de 1968 a junio de
1963 y a quienes no fueron procesados por la justicia militar. Por otra parte, como observaba el relator especial, la pensión reparatoria no permite a los beneficiarios acumularla con la jubilación, pensión, retiro o subsidio de cualquier otra naturaleza. Además, se ha puesto el peso de la prueba de las condiciones habilitantes de la reparación a cargo de las víctimas. Se establece un límite de ingresos para percibir la pensión reparatoria. Esas restricciones se oponen al derecho a una reparación integral. Sobre el punto de duración de la detención, sin duda que la prolongación de las acciones ilegítimas socava en mayor medida la vigencia del derecho fundamental, pero el lapso no es requisito para que la violación se configure. La exclusión de las lesiones no gravísimas conforme al criterio del Código Penal, dejando fuera la violencia psicológica y la sexual, configura una falta de reconocimiento de la calidad de víctimas a un número importante de ellas, como si no se hubiera producido el daño, lo que es particularmente grave en el caso de la violencia sexual, siendo por ello una exclusión que no tiene fundamento y priva del reconocimiento y de la reparación a personas que son titulares de derecho a una reparación adecuada conforme a los estándares de los derechos humanos. La incompatibilidad entre la reparación y las retribuciones de seguridad social. La jubilación prevista en la ley es incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial. Es decir, la pensión reparatoria desconoce su naturaleza indemnizatoria y asimila a la jubilación, pensión, retiro o subsidio que se reciba. Como lo hicieran ver la Institución Nacional de Derechos Humanos en su informe, cito: esta incompatibilidad parte de igualar el beneficio reparatorio con las retribuciones de seguridad social. Tal asimilación y consecuente incompatibilidad no es procedente, dado que el origen de los beneficios es diverso. Mientras las prestaciones de seguridad social tienen su fundamento en los años trabajados y los aportes realizados en tal periodo, la reparación consagrada por la Ley 1833 tiene base en la violación de los derechos humanos que sufrió la víctima. Por ende, condicionar el otorgamiento de la reparación a la percepción de otros ingresos jubilatorios o pensionarios desvirtúa la naturaleza misma de la indemnización reparatoria. Sigo citando: la ley además establece un límite de ingresos para poder percibir la pensión, por lo que de percibir ingresos superiores a ese límite se disminuye el pago de la pensión reparatoria hasta alcanzar el límite indicado por la norma. Entonces, como a ambas se tiene derecho en virtud de la legislación internacional y nacional, constituyen derechos distintos e independientes. Por esta razón, no se puede poner a una persona que ha sufrido la violencia de un régimen institucional en situación de tener que escoger entre la reparación a la que tiene derecho, en tanto víctima de derechos humanos, o a su jubilación, a lo que por otros motivos también tiene derecho. Ambas prestaciones responden a derechos que tienen como correlato un deber del Estado. Sobre este asunto, el relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, en su informe a la visita a Uruguay observó lo siguiente: las medidas de restitución, derechos pensionales y la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas. Ahí él reconoce los avances en materia de reparaciones económicas que ha tenido el país, pero también dice que desde el retorno a la democracia una serie de leyes fueron aprobadas para establecer medidas que incluían la restitución de bienes incautados y derechos pensionales y jubilatorios. Y solo recién en 2009 fue adoptada la primera disposición legal que reconoce formalmente el derecho a la reparación integral de las víctimas y la responsabilidad del Estado en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura y periodo inmediatamente procedente, incluyendo el reconocimiento de la práctica sistemática de la tortura, de la desaparición forzada, la detención arbitraria, violaciones del derecho a la vida y exilio. Además, otorgó el derecho a una indemnización única a otras categorías de víctimas como personas fallecidas o desaparecidas,
víctimas de lesiones gravísimas, niños o niñas desaparecidas, nacidos en cautiverio o detenidos. A junio de 2014 solo se habrán expedido 360 expedientes con reparación económica a través de esta ley. Desafíos pendientes. Parte de los pendientes se desprenden de las leyes mismas que adolecen de una cierta confusión entre, por un lado, los derechos que atañen a las víctimas en tanto víctimas y por el otro sus derechos laborales, incluyendo el derecho pensionales, los cuales tienen una naturaleza totalmente distinta. El relator especial expresa su preocupación por las disposiciones que obligan a las víctimas a tener que escoger entre esos derechos. Esa confusión entre derecho de reparación y derechos pensionales desdibuja la noción central de la reparación como un asunto de derecho, asemejándola a un favor o gracia que el Estado les da a las víctimas. El relator especial expresó su preocupación por opiniones expresadas, incluso por miembros del gobierno, según las cuales, en particular, quienes fueron miembros de grupos guerrilleros, conocían los riesgos que enfrentaban al emprender su lucha y por ello no deberían esperar una indemnización del Estado. En primer lugar, el relator recalca que el derecho a la reparación es un derecho que debe ser reclamado libremente y que responde a una decisión individual de cada víctima, el desear o no acogerse a los beneficios de la reparación. En segundo lugar, las violaciones de los derechos humanos no son aceptables bajo ninguna circunstancia, independientemente de las convicciones políticas o ideológicas de las víctimas o de las decisiones que éstas pudieran tomar en un momento particular de tiempo. Reparaciones simbólicas. El relator especial reconoció finalmente las disposiciones de la ley 18.596 en relación con medidas simbólicas de reparación, incluyendo placas conmemorativas, expresiones simbólicas de memoria y la extensión de un documento que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional del Estado. Sin embargo, a junio de 2014, solo 517 documentos de reconocimiento habrían sido expedidos y, salvo excepciones, las iniciativas estatales en favor de reparaciones simbólicas son casi inexistentes. La oficina, en su análisis de la legislación existente, añade la inversión de la carga de la prueba para la víctima para acceder a la reparación, y quien no logra acreditar fehacientemente no recibirá reparación alguna. Sin embargo, las pruebas a presentar se encuentran en manos del propio Estado, quien en otro tiempo fue el ejecutor de las conductas ilícitas o crímenes de lesa humanidad de sus funcionarios o toleró similar acción por particulares. Así se suma a las omisiones el ocultamiento de pruebas con el objetivo de evitar responsabilidad y de deslegitimar en su discurso la demanda legítima de las víctimas. En el análisis también se examina la condicionalidad para recibir pensión según tiempo de regreso y permanencia en el país para exiliados, la condicionalidad para recibir los servicios de salud de carácter gratuito y vitalicio, así como relacionado con las fechas fijas, la ley y tipo de justicia recibida. Finalmente, cabe reconocer que han sido generalmente las víctimas sobrevivientes y sus familiares quienes han liderado a lo largo de los años las iniciativas de reparación. Los estados han sido más bien reactivos al cumplimiento de sus obligaciones de reparación frente a las violaciones producidas durante la dictadura. El avance, aunque ha sido importante, ha sido lento e incompleto. El paso del tiempo nos desafía hoy, con mayor urgencia, a dar el trato que corresponde a las víctimas y sus familiares, a generar espacios para que ellos participen en las decisiones que, aquí se me termina el texto, tengo que terminarlo yo, ¿no? Que participen en las decisiones que hay que tomar sobre el tema de reparaciones, ¿no? Nuestra oficina también ha hecho esa visita al país, a Uruguay, para abogar en las instancias del Estado, del gobierno, de que esas leyes que están incompletas, que no garantizan la el legítimo derecho a la reparación para las víctimas de las violaciones,
haciendo una reforma a esa legislación, ¿no? Y eso lo más pronto posible porque no podemos esperar hasta 2020, ¿no? Cuando el próximo gobierno podría eventualmente retomar el proceso. ¿Y eso por qué lo digo? Porque muchas víctimas de violaciones pasadas de los derechos humanos ya no están en vida, ¿no? Y sus familias en ninguna forma han recibido una reparación todavía, ¿no? No se ha dejado abierta la posibilidad para las víctimas que deciden hoy de declarar, ¿no? Lo que les ha pasado, la posibilidad de hacerlo. Entonces, creemos que en base al derecho internacional de los derechos humanos es legítimo exigir, ¿no?, del gobierno que 33 años después del fin de la dictadura se termine esos procesos y se da paz a la sociedad y, como dijo la doctora Mesa, ¿no?, que no las futuras generaciones en segunda, tercera e incluso cuarta generación estén todavía parte de una omisión del Estado en materia de derechos humanos que seria, ¿no? Y eso, también quiero decir, esa omisión del Estado pone en cuestión el compromiso que ha expresado oralmente en muchas ocasiones y también ha tratado de demostrar con los derechos humanos, porque esos son derechos humanos que fácilmente podemos identificar como una demanda legítima, ¿no? Entonces, no es entendible a nuestros ojos cómo esto no ha podido ocurrir al día de hoy, en 2018. Y quiero agradecerles su paciencia y tenemos los documentos para compartirles. Muchas gracias.